que son ateas, ¿verdad? Lo primero que se dice en Dios en ese momento. Esto quiere decir que no son movidas de manera natural a una relación con Dios, sino que ellas solamente buscan a Dios a través de las experiencias, ya sea el temor o la superstición, ¿no? Hay gente que dice, ay, se encomienda a Dios porque va a pasar por algún lugar, o porque va a vivir alguna experiencia, o porque no sabe qué es lo que va a llegar a su vida, y en esos momentos es cuando buscan a Dios. Pero de otra manera, en momentos felices, en momentos cotidianos, ellos no buscan esa experiencia con Dios de manera natural, ya que no hay una experiencia del nuevo nacimiento. Eso quiere decir que no ha habido una nueva identidad en Cristo. Entonces podemos ver que sí hay gente así, que inclusive te puedes decir y dicen gracias a Dios por decir, ¿no? ¿Cuánta gente que conocemos dice, pues gracias a Dios, ¿no? Aunque puede estar haciendo todo tipo de tropelías o todo tipo de situaciones, pero sin embargo, debido a la no experiencia de esa religiosidad, tratan de buscar a Dios cuando ellos quieren, como ellos quieren, a la hora que ellos quieren, y eso denota la falta de un nuevo nacimiento. Sin embargo, en cambio, las oraciones de los creyentes es la apelación de un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Hacia quién? Hacia su Padre bueno y amoroso. Una persona que ha nacido de nuevo empieza a conocer verdaderamente a Dios. Cuando tú naces de nuevo sabes que Dios es bueno, porque hoy entiendes que ha dado la vida por ti. Las personas que tienen un mal concepto de Dios no tan solo lo tienen por la falta de esa experiencia, sino aparte por la falta de conceptos correctos de lo que es Dios. Una persona que ha nacido de nuevo y se siente agradecido con Dios, a pesar de todas las cosas que haya vivido, a pesar de todas las situaciones, lo único que puede vivir es que teniendo un agradecimiento del amor, y puede tener también temor de Dios. No es lo mismo miedo, fíjense. En la primera experiencia, las personas pueden tener miedo a las circunstancias y miedo a Dios que va a pasar en sus vidas. Entonces tenemos que darnos cuenta, hay gente que hoy se porta bien, fíjense, que tiene experiencias con Dios y se porta bien y dice, ay, yo ya me voy a portar bien, Dios, y ya voy a hacer las cosas bien, porque qué tal si se mueren mis hijos. Y eso habla de un desconocimiento de Dios y una falta de nuevo nacimiento. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿ustedes creen que Dios es bueno o malo? Y la respuesta es que Dios es bueno. Pero a veces en nuestras experiencias pensamos que Dios puede ser malo con nuestra familia o con nosotros mismos, cuando hasta el día de hoy nos ha dado la vida. Eso habla de que no ha habido esa experiencia. Nuestra mente aún sigue enfocada en nuestra vieja naturaleza. Dios es bueno y hasta el día de hoy aquí hemos tenido vida. Dios es bueno y amoroso y el día de hoy nos ha dejado vivir. Y Él no nos deja vivir por lo que somos nosotros. Si nosotros fuéramos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que no podemos estar pensando y teniendo una mentalidad así. Cuando ha habido un nuevo nacimiento, inmediatamente, aunque no hayan sido instalados los conceptos, pero de manera natural sabemos que Dios es que bueno ha dado nuestra vida. Y eso es lo que denota que somos hijos de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que hay muchas diferencias entre lo que es ser un verdadero hijo de Dios y entre lo que es ser una persona que trata de buscar una experiencia a partir de su vieja naturaleza. Y eso nos pone en puntos totalmente diferentes. La oración del creyente es el resultado de una nueva naturaleza, esto es de una nueva identidad como hijo o hija de Dios. Y vamos a ir a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice Gálatas 4:6, ¿ya está por acá? Todavía no. Ok, la voy a leer. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijos, el cual clama Abba Padre. Repito, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Fíjense, o sea, cuanto sois, ¿qué? Hijos. Y el espíritu de manera natural, ¿qué? Clama, ¿qué? Mi Padre. Fíjense. O sea, identifica que es su Padre. No identifica sus circunstancias, no identifica sus situaciones, no identifica el miedo a Dios en una forma no de temor, sino de miedo a Dios, ¿no? Que dicen, ay, yo mejor voy a la oración porque, ¿qué tal si me va mal hoy o mañana? ¿Y si me muero? ¿Y si me atropellan? No, mejor vamos a la oración para que me vaya bien. Eso denota, fíjate, denota una cuestión de un no nacimiento o denota una cuestión de la ignorancia de Dios, por la falsa enseñanza, por la falsa doctrina, en estar
permaneciendo en esas situaciones. El estar escuchando situaciones de malas enseñanzas me hace adquirir situaciones y malos conceptos de Dios, porque obviamente la palabra está deformada, ¿no? Así es que entonces dice que en cuanto yo adquiero esa nueva naturaleza en vuestros corazones, o sea, dentro de mí, y es depositado el Espíritu como su Hijo, mi espíritu clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice. O sea, que cuando sucede esa cuestión, ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo de Dios, dice. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. En ese momento, tú sabes que tienes acceso a todos los recursos que te ha dado Dios, y Él te ha dado derecho, no por tu bondad, no por lo que tú eres, no por lo que tú eras, sino Él te da una nueva naturaleza, una nueva identidad, por lo que ha hecho Cristo en la cruz, y eso nos hace acreedores a todo lo que hay en Él. Volvemos a ser parte herederos, dice, ¿no? A toda la herencia, no merecedores, observen, ¿no? No somos merecedores, pero en ese momento a la gracia somos herederos de Él. Y eso nos da acceso, por lo tanto tomamos una posición de hijos, y un hijo le puede hablar a su ¿qué? A su padre de manera natural. No hay otra cosa, oye, pero ¿cómo oro a Dios? Fíjense, a veces preguntamos eso, ¿no? Y a veces viene de la falsa enseñanza. ¿Cómo oro a Dios? En realidad una persona que nace de nuevo, la primera experiencia que tiene es una conexión ¿con quién? Con el Padre, de arrepentimiento, de decir, Dios, es que me perdonó, me siento perdonado, agradecido por lo que Él hizo en la cruz, fíjense, y en eso diario no me canso de ¿qué? De darle las gracias a mi Padre. Y eso denota la experiencia que yo tuve de un nuevo ¿qué? De un nuevo nacimiento, que habla el libro de Juan, ¿no? Y podemos darnos cuenta. Entonces dice, así que ya no eres esclavo. Claro, ya no, porque ya hubo un nuevo nacimiento, sino ahora eres ¿qué? Hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio ¿de quién? De Cristo Jesús. El único que puede generar, el que tiene la voluntad en el momento, en el día, en la hora de un nuevo nacimiento, ¿quién crees que es? Es Él, está bajo su voluntad. Y podríamos ir a la vida de Pablo en el camino a Damasco, ¿no? Cuando dijo, instrumento útil me es. Y dijo, aquí es, y aquí se acabó. Y aquí Pablo llegó, a pesar de que él trataba de tener una relación con Dios, ¿sí o no? Él decía que era un hombre de Dios, sabía cosas de Dios. O sea, tenía muchas cosas externas que había de Dios. Pero sin embargo, cuando le habla el Espíritu de Jesús en el camino a Damasco, dice que hubo un temor en él. Y en ese momento hubo un nuevo nacimiento. Y empezó a ¿qué? A orar. Después de ahí dice que estuvo tiempo orando ahí y oraba a Dios. Pero ya no era una oración religiosa, ¿no? Como un fariseo, sino era una oración de manera natural. Ahí recibió instrucción, ahí recibió todo lo que él tenía que recibir, ¿no? Entonces, de manera natural, nosotros debemos de detectar eso en cada uno de manera personal. Yo no puedo detectar lo de él o de él. Sí hay cosas, pero no estoy puesto a eso, sino estoy puesto a ¿qué? A detectar lo personal. Eso me va a llevar a tener una plena ¿qué? Relación con Dios. Dice, la oración del creyente está inspirada por un amor y confianza que nace en Él, o sea, es depositada en Él, o ella, por la obra del Espíritu Santo. Fíjense. O sea, no hay otra cosa, no hay sino el amor que ha sido depositado y la confianza. Ahora tenemos confianza en Dios, pero también tenemos ¿qué? Temor. No tenemos miedo. No tratamos de ganarnos su favor a través de portarnos bien, a través de buenas obras, no, porque entonces eso habla, ya dijimos, de falsa enseñanza, o dos, habla de un no nacimiento, o sea, una persona que se va a oír feo lo que voy a decir, un fariseo o una persona con una vieja naturaleza, con su bondad, tratando de buscar a Dios, y no puede buscar a Dios en tu naturaleza, ¿no? Y vemos muchos ejemplos en la Escritura, que los hemos visto a través de las clases de oración, donde hubo personas que se acercaron a Dios, pero finalmente no se acercan como Dios quiere. Ahora sí que es como ¿quién? Como Dios manda, ¿no? Y como Dios quiere, y podemos darnos cuenta que todos estamos para vivir esa experiencia en algún momento de nuestras vidas. Nuestra condición de hijos de Dios nos distancia de la actitud expectativa de los incrédulos que oran, fíjense. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestra condición de Dios hay una distinción entre eso y el no ser hijo. Dice, no oramos para ganar algo, sino que porque en Cristo ya lo tenemos todo. Esto quiere decir que podríamos tomar una frase que dice, yo oro porque soy hijo de Dios, no oro para ser hijo de Dios. Hay gente que no ora
y ya no se siente hijo. Hay gente que no lee la Biblia y siente que no es hijo. Ahora, no estoy diciendo que entonces no lean la Biblia ni oren. Lo que estoy diciendo es que un hijo de Dios parte de su naturaleza. Eso es de su identidad. Eso quiere decir que un hijo de Dios ora de manera ¿qué? Natural. Es como un ser humano que hace, respira. ¿Pero la bocina puede respirar? No respira, porque no es un ser humano, su naturaleza no es humana, no es de vida. Una planta respira de manera natural, un perro respira de manera natural, nosotros respiramos de manera natural porque somos seres ¿qué? Vivos, esa es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza divina de algunos de nosotros oramos a Dios porque de manera natural somos hijos de Dios. Los que no somos hijos de Dios, entonces, en nuestra humanidad tratamos de agradar a Dios y ser buenos y tratar de orar a Dios y buscar a Dios y tratar de ser cristianos, pero no podemos hacerlo. Esto es un ejemplo que siempre he puesto, es como un perro y un gato. El gato maulla y el perro ladra. Si un perro tratara de maullar, le costaría demasiado trabajo en hacerlo. Pero sin embargo, si un perro trata de ladrar, de manera natural sale en la mañana, mueve la cola, ladra, se mete, no tiene ningún problema. No regresa y dice, ya estoy cansado de ladrar. Una cuestión que podemos detectar en una persona que no es nacida de nuevo es el cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque trata de moverse en un medio donde no pertenece. Entonces trata de orar, pero no llega un momento que se cansa de orar. Una persona que busca de leer la Biblia y le da sueño, ¿no? Le da flojera, no busca, no tiene hambre. ¿Por qué? Porque dice que no nada más de pan ni agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando lee la Biblia, se alimenta. Y es como cuando nos dan un mango así, ahorita que viene la época de mangos, ¿no? Amarillos, hasta se ven como cafecitos con puntitos, ¿no? Y los partes y hasta se te escurre aquí el mango, ¿no? Y dices, qué delicioso. Y si te ponen otro, ¿qué creen que hacen? Y cuando ves, dices, ya me comí 4 mangos, ¿no? Eso es que hay delicia, te deleitas comiendo. Pero eso es de una manera natural, de una manera humana, de una manera divina. Una persona que ve la Biblia y está estudiando ahí, y tiene sus diccionarios, y tiene su Biblia de estudio, y está metido tanto que de repente ve la hora y dice, son las 2 de la mañana y yo estoy aquí. Entonces te sorprendes porque tu naturaleza te llevó a ¿qué? A ese lugar, a ese estudio. Cuando estás orando, de repente estás orando y de repente no estás calculando. El que no es hijo de Dios está, y voy a orar 2 horas, voy a orar, y está ahí, y a lo mejor algún día ora 2 horas, 3, pero a los 3, 4 días, ¿qué crees? Ya no pudo orar ni un minuto, se le olvidó orar. Ahora, eso puede ser producido, dijimos, por 2 cosas: por la falsa enseñanza o por que no hay esa naturaleza divina que hay en cada uno de los que son hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que entonces vengo a la iglesia porque soy hijo de Dios, no vengo a la iglesia para ser hijo de Dios. Vengo a la oración porque soy hijo de Dios, no vengo a la oración para ser hijo de Dios. Entonces todo mi actuar parte en la vida cristiana a partir de ¿qué? De esa nueva naturaleza. Así es que cuando vengo a la oración, a los que somos hijos nacidos de Dios, ¿nos cuesta trabajo? No. Ay, es que es viernes, yo tenía que ir, tenía que hacer. No, nuestra naturaleza nos mueve. O alguien de ustedes dice, ay, es que tengo que respirar. No, de manera natural respiras. Y mañana, ¿qué haces? Respiras. Y pasado respiras, y todos los días respiras, y no te quejas. Porque es parte de tu necesidad y es parte de esa naturaleza. Lo mismo pasa con Dios. Las cosas de Dios no son una carga para los que son hijos, sino son un gozo, son un gusto, son una delicia. Pero tenemos que entender cómo hacerlo. Muy bien, dice, sino porque Cristo ya lo tenemos todo y por la oración queremos apropiarnos de ello con la fe. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos todo, pero a través de la oración nos apropiamos de eso, pero sabemos que no es por buenas obras, ni por buenas gentes, ¿verdad? Sino que es por gracia todo lo que adquirimos. Pero lo entendemos, pero tenemos acceso a ello, pero sabemos que no lo merecemos. Eso lo tenemos claro. Dice, lo que vale de nuestras oraciones no es cuántas sean, ni su retórica, o sea, no es su palabrería de decir, ay, esto y no. Cuán elocuentes son o resulten, cuán largas parezcan, ni su lógica, la cantidad de argumentos encierren, ni su método, cuán ordenadas se presenten. Lo que vale es qué tipo de carácter y conducta que la sustentan, es decir,
el que tú presentes como un hijo, como en una nueva naturaleza, fe en tu Padre Celestial. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a explicar. No importa cómo yo ore. Por si ya tienes alguna cantidad de elementos bíblicos, pues normalmente vas a orar con citas bíblicas, ¿no? Pero eso es un crecimiento espiritual. Pero algunos no van a orar. Hay gente que dice, es que yo no sé cómo orar. Bueno, porque tiene una ignorancia acerca de esta parte, ¿no? De la cuestión de la doctrina de justicia. Cuando tú ya tienes algún conocimiento, porque bueno, siempre estás creciendo, no hay quien se lo sepa todo, tu entendimiento va avanzando. Entonces, lo primero que entiende un hijo de Dios cuando ya ubica estas cosas es que su oración tiene que ser de manera natural. Estás hablando con una persona, no igual que tú. Es tu Padre, es Dios. Entonces, tú te vas a dirigir a Él conforme a lo que Él es. Pero, sin embargo, es natural tu oración. Le dices Padre, y hablas con Él, y le dices cómo te sientes, y te abres con Él, porque aparte sabemos que Él sabe todo, ¿no? Si yo dijera, ay, no, esto no se lo voy a decir, que Él ya lo sabe. Y eso va a denotar dos cosas. Una, falta de confianza en Dios, ¿no? O miedo a Dios. Podría detectar que entonces tal vez no sea hijo. Pero cuando no entendemos que Dios lo ve todo y lo sabe todo, ¿sí o no? Entonces, cuando vamos a Él, oramos y le presentamos todo lo que hay en nosotros. Bueno, malo, peticiones, de todo tipo de cuestiones que hay en nuestras vidas, ¿no? Y si hoy le presentáramos nuestra vida, deberías que tendríamos que hablar bastante tiempo con Él. Pero no lo hacemos en tiempo. Hay gente que ha sido enseñada a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto? No se mide en tiempo, ¿no? Si no se mide, entre más vayas asumiendo la identidad que crees, mayor es tu oración. La identidad, aunque la asumes en ese momento, pero aún se va afinando. Ya soy hijo, pero mis pasos se van afinando y empiezo a caminar como un hijo de Dios hasta que me voy perfilando cada día más a la estatura del varón perfecto. Y entonces todo el tiempo estoy orando a Dios. Hay gente que está orando a Dios todo el tiempo y va en el pecero, y va aquí, va allá, lo que come, lo que hace, lo que mira. Todo ese tiempo está Dios con él y eso es parte, pero no es tan solo, aunque no es parte del tema, pero quiero que lo vean. Sin embargo, cuando estoy en intimidad, tengo que ir en la noche y agradecer a Dios, estar un tiempo con Él. Así como estoy con mi esposa, con mi hijo, diálogo, así necesito esa parte. ¿Por qué? Porque esa es la relación que yo tengo con Él. Pero la busco de manera, ¿qué dijimos? Natural. No hay nada que me sofoque a hacerlo, a no hacerlo. Pues vamos a orar juntos, ¿no? Y vamos a darle gracias a Dios. Miren, si alguno no ha nacido de nuevo, o sea, el no nacer de nuevo no es exponer y decir despectivamente que alguien no ha nacido, sino es mostrar tu condición, ¿verdad? Y si muestras tu condición es que todavía eres un ¿qué? Un pecador, ¿no? Y todos somos pecadores, sí, pero algunos ya hemos sido ¿qué? Ya hemos nacido de nuevo. Algunos ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero Dios está siempre ahí, está buscándonos a cada uno de nosotros. Algunos hemos ignorado nuestra dureza de nuestro corazón, ¿no? Nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos permiten, son de las características que no permiten que se genere ese nuevo nacimiento. Pablo era un orgulloso, ¿sí o no? Fíjense, tan orgulloso era que lo tuvo que dejar ¿qué? Ciego, ¿no? Levante quien es orgulloso como Pablo para orar que lo deje ciego, ¿eh? Vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Y vamos a pedirle por los que somos hijos de Dios y por los que no también, ¿no?